Vamos a ver ahora cómo publicar una nueva aplicación Blazor WebAssembly, pero utilizando una aplicación subyacente de ASP.NET Core. Esto no significa que la aplicación Blazor WebAssembly se vaya a ejecutar en el servidor de ASP.NET Core, sino que ASP.NET Core va a ser la que le sirva al cliente, al navegador, todos los ficheros de nuestra aplicación Blazor WebAssembly. Y además podríamos utilizar esa aplicación ASP.NET Core para crear una API que nuestra aplicación Blazor utilice. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear un proyecto de tipo Blazor aquí, decimos el nombre, vamos a poner por ejemplo Blazor ASP.NET Core, la ubicación es la misma de siempre, es el proyecto, la solución igual, todo por defecto y pulsamos en Create. La plataforma .NET 6 y le decimos que es Blazor WebAssembly, Authentication igual y marcamos esta casilla es la que se va a hacer que se genere nuestro proyecto con la aplicación subyacente en ASP.NET Core. ASP.NET Core Hosted Progress Web Application no y pulsamos en Create. Ahora vamos a ver que la estructura que nos ha creado es totalmente diferente a la estructura de un proyecto simple de Blazor WebAssembly. Como ven, tenemos tres proyectos. Tenemos Blazor ASP.NET Core Client, que es nuestra aplicación Blazor habitual. Como pueden ver aquí, la estructura es la estructura que hemos visto anteriormente, www, Pages, Share, Import, Tracer y Program.cs. Luego tenemos la aplicación Blazor ASP Core Server, que esta es la aplicación ASP.NET Core, que va a servir la aplicación cliente, pero además de servir la aplicación cliente, también va a proporcionar una API a esa aplicación. Ven aquí que tenemos controllers y tenemos Reader Forecast Controller. Ahora veremos qué es eso. Pages, donde tenemos la página de error. El Add Setting, donde se configura nuestra aplicación Program.cs. El punto de entrada y el Start Ads, donde se configura los servicios y los middleware de nuestra aplicación ASP.NET Core. Y esta última, ¿qué es esto último? De Blazor ASP.NET Core Share. Pues esto es maravilloso. Esta es una librería hecha en .NET estándar que va a poner o va a poder ser compartida entre dos mundos, entre el mundo del cliente y el mundo del servidor. Como tanto en ASP.NET Core como en Blazor WebAssembly, el runtime que se ejecuta es .NET 6. Lo que ocurre es que uno es igual a WebAssembly y otro es simplemente ejecutándose en la máquina del servidor. Tanto el servidor como el cliente van a ser capaces de compartir esta librería para utilizarla. Esta librería es muy simple, simplemente tiene aquí dentro un modelo de Where Forecast con unas cuantas propiedades que utilizaremos del lado servidor para enviar los datos y serializarlos y en el lado del cliente para deserializarlos y volver a convertirlos en objetos de .NET que podemos leer. Aquí tenemos, bueno, tenemos el date, temperature C, summary y temperature F. Ya está, este es nuestro modelo simple, podemos colocar mucha más lógica aquí y compartirla entre el servidor y el cliente. Solo ten cuidado porque ya saben que hay algunas APIs que están limitadas en WebAssembly. Ahora vamos a ver cómo la aplicación ASP.NET Core está sirviendo a nuestra aplicación Blazor. Vamos al proyecto de ASP.NET Core y aquí en Startup vamos a ver que el método configure que tenemos aquí, bueno, tenemos use developer exception pane si estamos en development y fíjense en esta línea de app.use WebAssembly debugging, es decir, si estamos en development añade el middleware para poder depurar la aplicación Blazor WebAssembly y si no, bueno, usamos la página de error. Aquí usamos las direcciones TPS y aquí fíjense a esta línea user Blazor framework file, es decir, utiliza los ficheros del framework de Blazor para servir la parte del cliente, la parte de UI static files, routing, con los using points, controller y demás. Y la tenemos configurada. Es decir, cuando esta aplicación se cargue, va a cargar la aplicación ASP.NET Core en el servidor y el servidor va a enviar al cliente la aplicación Blazor. Vamos a verlo. Putemos F5 y aquí tenemos nuestra aplicación Blazor. Esto que estamos viendo se está ejecutando en el navegador, pero ¿qué ocurre cuando pulsemos Fetch Data? Pues Fetch Data es una página Blazor que va a utilizar la API de ASP.NET Core para devolver esta tabla. Vamos a ver el código ahora.
Primero vamos a ver la API, es decir, aquí en el server vamos a entrar en controles, vamos a abrir Weather Forecast Controller, que es nuestro controlador donde está el endpoint del API. Fíjense aquí HTTP GET y aquí tenemos un método GET que va a devolver EA numerable de Weather Forecast, que es el modelo compartido. Fíjense, si pulso F12 estamos en el modelo de char. Bueno, aquí generaremos una metadata random y enviaremos esos datos con un select, creando cada uno de esos elementos de ese array, ¿no? Con DataTemp Pure C Summary y lo convertimos en un array para devolverlo en este método. Esta es nuestra API, una API simple que va a ser consumida desde la parte del cliente. ¿Cómo? Pues aquí en Blazor ASP.NET Core Client, si entramos a Pages y entramos a Fetch Data en la selección de Code, vemos en este momento que es Initialis, que veremos más adelante. Utiliza el HTTP GET from JSON Async, utilizando el modelo Weather Forecast, que vuelve a ser el modelo compartido. Y la ruta, que es simplemente Weather Forecast. Luego utilizará esa variable para pintar la parte HTML con la tabla. ¿Y cómo funciona esto? Pues cuando la parte de Blazor llama Weather Forecast, lo que se ejecuta es la API que está siendo ejecutada esta vez, sí, en el servidor para devolver los datos. Esto podría ser utilizado perfectamente en una aplicación mucho más compleja donde la UI se ejecuta íntegramente en el navegador, pero donde tenemos API compleja ejecutándose en ASP.NET Core. Como ambas aplicaciones se sirven de forma conjunta, pues no tenemos que preocuparnos de configurar un servidor web para la API y otro servidor para el backend. La API lo sirve de forma directa utilizando los middlewares que hemos visto en el startup de la aplicación server.